noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Agradezco mucho a todas las personas que nos están viendo al otro lado del televisor. Gracias por el permanente apoyo, gracias por los mensajes. En nuestra sexta temporada estamos inaugurando set, tenemos set nuevo. Agradezco a las personas que trabajaron, Emilia, mi señora, que está hasta recién haciendo algunos arreglos, Vanessa, por supuesto, mi hija, y el equipo de César que hizo posible. También quiero informarles que este año 2024 vamos a tener 90 minutos, hora y media, a pedido del público, como se suele decir. Eso tampoco es posible sin el acompañamiento de los auspiciantes. A todos los auspiciantes, a los que nos están acompañando y a los nuevos que se van a ir incorporando, ojalá Dios quiera, muchas gracias por el acompañamiento. Este hecho de tener hora y media de programa nos va a permitir seguramente ser más dinámico, tocar otros temas, por ejemplo el tema de historia, que veo que es lo que a la gente le interesa. Y hablando de historia, por supuesto, hoy en este programa inaugural no podíamos dejar de tenerle al clásico de Diálogo Franco, el doctor José Luis Martínez Peláez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Encantado de estar otra vez en Diálogo Franco. Muchas gracias. Vos sos un... Habitué primero y segundo un privilegiado porque estás inaugurando set y el programa. Sí. Felicidades en el sentido que el programa está evolucionando, está mejorando y obviamente está llegando más. Nos pone contentos, la verdad que la gente llama, se comunica y bueno, ya tenemos la presencia de nuestro palacio. Esa es una ventana que nos permite tener acceso directo al Palacio de López. Es el sitio de gobierno del Paraguay, el mapa de nuestro querido Paraguay y por supuesto los libros que siempre nos ayudan a entender mejor. Y hoy queremos tocar con el doctor José Luis Martínez Peláez, 4 de marzo. Pasó recién el Día de la Mujer Paraguaya, las residentas, y ahora viene el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Entonces, hoy el día que va a estar dedicado a las mujeres. Queremos con el doctor José Luis Martínez Peláez en estos 45 minutos tratar de entender un poco, doctor, la presencia, la participación de la mujer en la guerra del 70. Bueno, la participación fue total. Hay que entender que esta guerra en un momento dado pasó a ser una guerra total y en consecuencia afectaba a toda la población. En aquella época la mujer acompañaba mucho a los soldados, no es como hoy, y eso es lo que la gente tiene que entender, por qué hay tanto tema con el asunto de las mujeres. La mujer paraguaya lamentablemente estuvo dividida en dos conceptos muy claros y concisos. Estuvo por un lado las residentas, que eran las que tenían de alguna manera la bendición oficial del gobierno paraguayo. Las que más se le conocen, las que fueron más promocionadas. Día de las residentas. Exactamente, 24, más promocionadas, vamos a decir, en nuestro país. Y eran mujeres cuyos padres, esposos, novios o hermanos estaban en el frente combatiendo. Distinto de las destinadas, que eran mujeres también, pero cuyos padres, esposos o hijos fueron, digamos, de alguna manera incluidos en los procesos de conspiración que empezó en... Fueron acusados, empezó en San Fernando, continuó en Lomas Valentina y más tarde llegó hasta San Estanislao. Entonces, son los grandes dos grupos grandes. Y este último grupo que cité, el que es de las destinadas, pues sufrieron muchísimo. También las residentas sufrieron, pero hay, digamos, momentos distintos para ambos tipos. Pero para entender la película seguramente nos vas a ir graficando a medida que pasa el programa. Las residentas eran las que estaban con el mariscal López y las destinadas eran las que fueron acusadas en sentido contrario. Sí. Hoy vamos a ver, el programa pretende, vamos a decir, personalizar en 5 mujeres esa situación, ¿verdad? Vamos a hablar de 5 de ellas, 4 bastante conocidas y una desconocida que justamente me tomé la libertad de traer para poder mostrar de que efectivamente hay otras historias que no se contaron y que hoy queremos mostrar. Si cuando usted disponga, comenzamos. Bueno, tenemos, si podemos mostrar la lámina 1, aquí tenemos las 5 mujeres que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Arriba a la izquierda está María Escolástica del barrio de Gil, inicialmente era una residenta, ¿verdad? Fue la señora que ideó o acercó la idea de juntar las joyas para el esfuerzo de la patria
y que produce lo que después se dio. El marido ya estaba con Carlos Antonio López, era hombre de confianza. Exacto, vamos a verlo eso justamente. La segunda mujer es Ramona Martínez, de la que no tenemos ninguna foto lastimosamente. La tercera es Juliana Ifrán de Martínez. La cuarta es Dorotea Duprat de la Ser, que es una ciudadana francesa que sufrió bastante en la guerra. Y finalmente el caso más conocido, que es el de Francisca Pancha Garmendia. Aquí en la lámina 2 tenemos los primeros datos de Escolástica del Barrio de Gil, que nace en 1803. Tenía un nombre larguísimo, doctor. Fíjese, es Escolástica María del Barrio Díaz de Bedoya García de los Ríos Valiente Bedoya. O sea que era... yo leía unos libros, decía del Barro también. Sí, exactamente. Más tarde se casa con Juan B. Gil Noguera y son padres del luego presidente paraguayo del mismo nombre, que es asesinado. Juan Bautista Gil. Juan Bautista Gil. Escolástica era miembro de una familia asuncena de élite tradicional, porque había una élite tradicional que venía de la colonia y una élite comercial. Eso es lo que explica nuestra amiga Ana Barreto Balinote, a quien envío un saludo, pues me facilitó muchos datos para este programa. También Escolástica era hermana del general Vicente Barrios, que al mismo tiempo era cuñado del mariscal Francisco Solano López. El general estaba casado con una de las hermanas del mariscal. Escolástica era una ferviente simpatizante del mariscal, de ahí es que tenía, digamos, sus beneficios. También era suegra del canciller José Falcón. Usted se da cuenta, doctor, que aquí ya está la familia acá totalmente, vamos a decir, conectada, ¿verdad? Sí. La hermana Escolástica, de nombre Francisca, era cuñada de Juana Paula Carrillo, que es la madre del mariscal. O sea, la familia sigue ahí bien rodeada. Fue sobrina de Saturnino Díaz de Bedoya, esposo de Inocencia López Carrillo, que es la hermana del mariscal. Y finalmente, la abuelastra de Escolástica era Juana María de Lara, nuestra prócer, digamos. Juana de Lara. Juana de Lara. Los padres de Escolástica eran José, un español, y Manuela, hija de español, y en su momento estos padres de Escolástica habían amparado a Francisca Pancha Garmendia cuando los padres de Pancha mueren. El padre muere fusilado por el doctor Francia y la madre muere, según dice la historia, enloquecida por haber perdido al marido. Entonces Pancha y dos hermanos menores quedan huérfanos y los recoge José, el padre de Escolástica. Si pasamos a la número 3, por favor. Aquí le tenemos una foto, doctor. Mire un poco cómo la tecnología pudo lograr que el rostro de Escolástica sea tratado tecnológicamente y qué bueno. Se logró una imagen súper... muy actual, ¿eh? Muy actual, muy actual. Aquí vamos a hablar ya de lo que hizo ella, ¿verdad? En enero de 1867, Escolástica y un grupo de damas de la clase alta decidieron donar sus joyas en prueba de confianza hacia la política de Solano López y para cubrir los gastos que se estaban incurriendo en la guerra, ¿verdad? Se hicieron reuniones centrales en el domicilio de ella en el mes de febrero, de ahí que el día 24 digamos, las sesiones fueron del 23 al 27, pero el día 24 se decidió establecer el Día de la Mujer Paraguaya en honor a lo que hicieron estas mujeres. Finalmente, esta iniciativa fue al interior también, donde se realizaron de la misma manera concentraciones públicas, discursos, vítores, actas, donde se recoge lo que cada mujer ofrecía, porque esto tiene un proceso que vamos a ver después. Ella muere el 3 de agosto de 1868, ya en Luque. ¿Por qué? Porque en febrero de ese año López ordena la evacuación de Asunción y todo el mundo que estaba en Asunción fue a parar a Luque, que es designada la segunda capital del Paraguay. Entonces, Escolástica llega ahí, pero en agosto muere y a partir de ahí se dan unos sucesos muy rápidos que hacen que Escolástica y las mujeres de su familia, que eran residentes, digamos así, porque estaban residiendo en Luque, cuando que su domicilio estaba en Asunción, pero ocurre que el general Vicente de Barrios cae en desgracia. ¿Por qué? Porque es acusado de traidor y en consecuencia, según la legislación del momento, toda la familia de un traidor era considerado traidora. Entonces, las mujeres descendientes de Escolástica, sean hijas, sean sobrinas, hermanas, lo que sea, pasan de ser residentas a ser destinadas.
por el tema del general Barrios. Hay una nieta incluso que también fue destinada. Exactamente. Al final, cuando ellas llevan adelante ese peregrinaje que los lleva hacia Cerro Corá, se quedan en un lugar cerca donde se llama Arroyo Guazú. Y en ese lugar el Solano López dispone que sean ejecutadas, si bien yo particularmente no encontré registros de que hayan sido procesadas. Entonces es un poco una parte algo oscura que hay que investigar más, porque esa ejecución fue dispuesta, digamos, sin que haya ningún tipo de proceso judicial. Aquí hay algo morboso. Muchísimos casos. ¿No? Sí, por supuesto que no es el único. Me refiero a que este caso particular no tiene su proceso o su juicio, como mucho menos su sentencia, ¿verdad? Simplemente se dispuso su ejecución. Y lamentablemente fue un sobrino de las ejecutadas quien comandó el pelotón de niños que procedió a la ejecución con lanzas, o sea, arma blanca, digamos así. Ya en aquel momento no había mucha pólvora ya. Pasamos a la lámina 4, por favor. Aquí vamos a ver algo. A la derecha hay un documento de época de una de las tantas actas que se firmó, y la que está subrayada es la firma de Escolástica Barrio de Gil. Usted, doctor, se va a dar cuenta que por la caligrafía de Escolástica, uno se da cuenta que las mujeres, por más que sean de la élite de la época, tenían como una caligrafía de niña. Sí. Entonces eso da la pauta que la educación de la mujer era bastante elemental, diría yo, sí. Bastante elemental. Se supone que estas señoras tenían acceso a todo lo que podía hacer, pero la mujer en particular en aquella época tenía, digamos, actividades muy restringidas que no sean las del hogar, por supuesto. Nosotros tenemos en total 3 grupos documentales que se refieren al tema de la colecta de joyas. Un primer documento es el libro de oro original, que hoy está en el Archivo Nacional de Asunción. Vamos a ver una foto ahora después, donde se recoge todas las actas, las intenciones de hacer la donación. Un segundo cuerpo documental, que es el detalle de la ofrenda, que está registrado en 3 libros mayores, que está en el Archivo Nacional de Asunción. Ahí figuran ya los nombres con lo que cada mujer va a donar. Aún no está donada la joya, pero se compromete a un zarcillo, un anillo, un collar o lo que sea, un prendedor. Y luego hay un tercer libro mayor, que es, según me contó mi buen amigo don Martín Romano García, que hizo un buen trabajo, y justamente las fotos que vamos a ver son de él, proveídos por él muy, muy de buena gana. Y en ese libro mayor se registran las ofrendas efectivizadas, es decir, las joyas que realmente fueron entregadas y que alcanzan por disposición de Solano López solo a una 20ª parte de lo que se comprometió a dar. Solano López dijo, bueno, que entreguen un 5% de lo que se comprometieron, porque obviamente no había forma de usar esas joyas para adquirir elementos de guerra en el exterior, porque estábamos totalmente bloqueados. Claro. Entonces, Solano López entendió que iba a ser una colecta inútil, y para no desairar a las mujeres, pues entonces dijo, bueno, que depositen o que entreguen un 5% del total. Ese libro hoy está en el Museo Monseñor Siforiano Bogarín, para el que quiere ver. Pasamos a la siguiente lámina, la número 5, por favor. Vemos otra vez a Escolástica en su foto de cuerpo completo, y a la derecha vemos el libro de oro, una foto del libro de oro, que es una joya realmente, es una joya. Eso se hizo aquí, y los orfebres, no sé si ya en Luque tenía sus orfebres o eran de Asunción, pero es una verdadera joya. Son 10,5 kilos de oro, solamente la parte de oro. Hay partecitas que son como de una maderita, algo así, pero el libro tiene esa, digamos, esa imagen exterior. ¿Cómo vino a parar? Acá también tienen un hilo de oro. Exactamente. Este libro, como fue entregado a Solano López, quedó dentro del grupo de objetos que Alicia Lynch pudo sacar del Paraguay después de haberse hecho un inventario de las cosas que ella sacó. El conde Deu mandó a hacer el inventario. Exactamente, o sea que eso fue en presencia brasileña, y ahí indica claramente que Madame Lynch retiró del Paraguay el libro y la espada que también el pueblo paraguayo le había ofrendado a Mariscal López. Ese libro y esa espada
fueron entregados al emperador Pedro II por la propia señora Lynch cuando ella hizo escala en Río de Janeiro para... Alicia Lynch le entregó al emperador Pedro II. Ella solicitó una entrevista con Pedro II. Según el historiador brasileño Barroso, aparentemente ella pidió esa entrevista para asegurarse la propiedad de las tierras que Francisco Solano López le había transferido del Estado paraguayo a ella. Y según Barroso, que está basado en correspondencia interna entre Pedro II y sus ayudantes, digamos así, o sus ministros, esa habría sido la intención de Madame Lynch de asegurarse esas tierras. Pedro II no recibió a la señora Lynch, pero sí recogió esos dos objetos, los retuvo y los envió a una, digamos así, a un museo, algo por el estilo. Ahí ese libro fue visto por Idalia Flores, que es una historiadora que encontró eso y solicitó la devolución, gestionó varios años y entiendo que allá por 1975 se logró la devolución. Abogada, Idalia Flores. Creo que sí, sí. Y creo que es del Partido Liberal. Miembro de la sociedad Panteón 18 de octubre. Muy bien. Entonces, ese libro vino aquí, los brasileños devolvieron, porque entendieron, bueno, que si hubo una entrega voluntaria de Madame Lynch al emperador, ese objeto correspondía a devolver al pueblo paraguayo. Y bueno, y por eso está aquí. Y esa es la historia de cómo el libro sale de Paraguay. Ese libro nunca abandonó, digamos así, la familia López del Mariscal y termina en Río de Janeiro, de donde Idalia logra la devolución. Pasamos a la lámina 6, por favor. Aquí vemos una foto, doctor, del interior del libro. Yo marqué, por ejemplo, a la izquierda hacia abajo está la firma de doña Juana Paula Carrillo, que se duda que haya sido de ella, porque hay versiones donde aparentemente... No tenía buenas relaciones con la nuera. No tenía. Y me estaba refiriendo a la firma de doña Juana Paula porque aparentemente era analfabeta y no firmaba. Habría firmado una tercera persona por ella, pero es una cuestión que hay que investigar y hay que asegurar. Y allá arriba está la firma de Escolástica Barrios, aquella firma que vimos recién, sí, que es bastante una caligrafía básica, digamos. Seguimos en la lámina 7, que ya es la final de Escolástica. A la derecha hay un documento de época y aquí llegamos a la parte final de la historia del libro. Resulta que ese 5% que López dispuso que se entregue se da recién casi 9 meses después de que se dio la idea de donar las joyas. Y en esos 9 meses cambió la situación del país y las necesidades fueron tremendas. Entonces, todas aquellas joyas que las mujeres se comprometieron a donar empezaron a ser dispuestas para comprar comida, ropa, medicamentos. En consecuencia, ni siquiera el 5% ya podían donar. Un ejemplo está en Asunción, donde hubo 2.800 mujeres oferentes, pero se le ubicó a 1.380 nomás para donar su 5%. Entonces, si una tenía 5 anillos, por decir así, sí, entiendo, tenía que a mínimo poner un anillo más. O ya pasó a ser destinada también, ¿verdad? Acá hay un tema que hay que, fíjese, a la izquierda yo hice una transcripción de lo que está dentro del recuadro negro. Y dice lista nominal de las personas que no han comparecido al cumplimiento de la manifestación de sus alhajas, sin embargo de haber hecho indagaciones de ellas. O sea, se les buscó. Y son las que siguen. Y solamente saqué el caso de Mercedes Mieres o Mercedes Mieres, que puede ser también, no está muy claro ahí, dice... ha manifestado un rosario de cuentas azules con 20 granos de oro. Granos era una medida que aproximadamente respondía a medio gramo, lo que hoy sería el gramo. Pero entonces el grano tenía una equivalencia a la mitad del gramo. Pues la señora Mercedes Mieres desapareció, no se presentó a donar su rosario de cuentas azules o el 5% del valor de esa pieza y en consecuencia fue marcada. Incluso cuentan que... Eso me contó Martín justamente, que aparentemente el juez de paz de cada localidad le daba como un recibo a la mujer, sí, que donaba sus joyas. Había un recibo. Y era como un pasaporte, vos no te podías ir a otro lugar si vos no mostrabas tu recibo de joyas. Entonces ese es más o menos el final del tema de las joyas. Eso de que López se quedó con todas las joyas de las mujeres del Paraguay es un mito, es un mito.
Sí se sabe que luego hubo un inventario en el ferrocarril sobre lo que ocurre con esas joyas, ese 5% que se pudo recaudar, y es muy poco. Yo he visto ese inventario y es una cantidad efímera, no es para decir que alguien se quedó con esas joyas. Así que esa es la parte, digamos, de Escolástica Barrio. Vamos a pasar ahora rápidamente a la lámina 8, por favor. Aquí vamos a cambiar ya de mujer, ¿verdad? Esta es una heroína, Ramona Martínez. Ramona, ¿es verdad o es un mito? No, verdad, voy a mostrar que es verdad. Voy a demostrar. Muy bien. Mucha gente cree que es un mito. ¿Por qué? Porque no hay fotos. Pues. Pero tenemos 3 dibujantes que son maestros, que vamos a ver quiénes son. En este caso, a la izquierda se ve el dibujo del autor Enzo Pertile. El maestro Pertile es un capo, es un genio el tipo, sabiendo demostrar lo que era. Pero vamos a hablar de qué era Ramona Martínez. Era nativa aquí del Paraguay, pero era afrodescendiente y esclava de Francisco Solano López. Vamos a demostrar por qué. Adquirida de la esclavatura del Estado en 1861 y proveniente del suprimido convento de los dominicos. Los sacerdotes también tenían sus esclavos. Su hijo se llamaba Eugenio del Pilar, que era esclavo liberto. Esclavo liberto es el que don Carlos Antonio López dispuso en 1844, que los nacidos a partir de esa época tenían que esperar 26 años para ser libres, pero interín eran libertos. Este muchacho es el que está ahí agarrándose de la cadera de su mamá, ¿verdad? Ese sería Eugenio. Tenía 15 años, según... 24 tenía, no, ese es Oleari. Bueno, prestaba servicio doméstico en la familia López Lynch. El 27 de diciembre, y por esto es que Ramona es famosa, de 1868, último día de la batalla de Itaguaté, y estando sirviendo al mariscal López en el cuartel general, vio que una columna aliada estaba por ingresar al recinto. Tomó la espada de un oficial paraguayo caído y salió a defender el último puesto que quedaba en el lugar, protegiendo la retirada de López por el potrero Mármol. Ella sobrevivió a la batalla y siguió a su amo hasta Cerro Corá, de donde volvió a Asunción al final de la guerra. Se cree que murió a los 90 años en nuestra capital. Vamos a ver ahora otra lámina. No, un ratito, vamos a un pequeño corte. Sí, adelante. Vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos inmediatamente con más. Estamos de vuelta aquí en Diálogo Franco, estamos hablando de Ramona Martínez. Ramona Martínez, bueno, aquí demostramos que Ramona Martínez era una esclava que el Francisco Solano López había adquirido en 1861, compró la esclava, y el hijo, que es Eugenio del Pilar, de 5 años. A la izquierda vemos lo que para mí es la apariencia más cercana a lo que tuvo que haber sido Ramona Martínez. El dibujo es de Quique Olmedo, otro gran dibujante que tenemos, y que escenifica ahí abajo lo que fue la defensa de Ramona de aquel puesto. El uniforme brasileño es exacto, como está, pero nuestro uniforme ya para 1868 ya no teníamos más camisa putaí, ya prácticamente nos vestíamos con lo que teníamos. Pasamos a la lámina 10, que es la última de Ramona Martínez, y aquí vamos a ver 2 testigos de alguna manera. El primero es presencial, de Juan Crisóstomo Centurión, que prácticamente sirve de descripción a mi amigo Roberto Goiris, que hizo este dibujo de Ramona, que para mí es el más, digamos, representativo. El coronel Crisóstomo Centurión, que fue miembro del Estado Mayor del Mariscal López, dice en su obra: en esos momentos que el mariscal se marchaba, una mujer de la servidumbre, dice, llamada Ramona, saltó hacia el enemigo, blandiendo una espada e invitando a sus paisanos a que la siguieran a combatir a aquel que continuaba avanzando. Dice, aquella mujer estaba transfigurada. Fíjese la cara que le dibujó ahí el señor Goiris. Sus ojos arrojaban rayos de fuego que se confundían con el reflejo de la espada. Oleari siguió más o menos la descripción de Centurión y habla ahí, dice, tenía algo de fantástico, su diabólica belleza. Dice. Usted sabe, doctor, que Oleari es una pluma fabulosa, sí, pero... Mucha pluma y poca historia. Exactamente, mucha fábula, pero en fin. Bueno, hasta aquí tenemos... Terminamos Ramona. Terminamos Ramona y pasamos a un caso urticante que es Juliana y Fran de Martínez, el número 11. Esto es terrible. Esto es terrible. Es guaireña de nacimiento. Se le atribuye un parentesco con don Carlos Antonio López porque el segundo apellido de don Carlos era Infram. Lo que la convertiría en familiar de Francisco Solano López. Dice, no, es que eran primas. Sí, pero los genealogistas no se ponen de acuerdo. Yo hablé con uno y con otro, y uno me dice una cosa, otro me dice otra cosa. Aparentemente habría... La mayoría de los autores dicen que eran parientes, eran primos, tenían trato de primos.
Y además era muy amiga de Madame Lynch. Eso sí es lo que vamos a ver. Se casó con el coronel Francisco Martínez, que es el héroe defensor de Humaitá. En realidad defendió Ilapoí, que está enfrente de un banco de arena que hoy está en el territorio argentino de Formosa. Enfrentó a los aliados en julio de 1868 en Ilapoí, que es el banco de arena frente a la fortificación, y que se rindiera al quedarse sin comida y sin municiones después de 5 días de duros combates en desigualdad de condiciones. Era miembro, Juliana, como dijo usted recién, era miembro selecto del séquito de Madame Lynch, de la que era su amiga y dama de compañía en Patiño, en Nareguá. Y cuando en ese lugar fue apresada por orden de Solano López en 1868 con 22 años de edad. Mal informado por un soldado que escapó a tiempo de Ilapoí y que denunció al coronel Martínez por no haber salido de allí, aún teniendo para hacerlo. Esa fue la denuncia, ¿verdad? Que fue una denuncia falsa. Solano López entonces dispuso que Juliana repudiara a su marido por traidor al haberse rendido cobardemente a los aliados. Y Juliana obviamente se negó a repudiar, que era una costumbre en la época, cuando un hombre caía en desgracia, sus parientes o sus familiares tenían que repudiar públicamente. La hija de Escolástica hicieron eso. Exactamente, en el diario El Semanario. Juliana se negó a hacerlo y paso siguiente fue incluida en los procesos de San Fernando como implicada en la conspiración contra el mariscal López, lo cual es falso, totalmente falso. Hay muchas pruebas de que es imposible que un héroe que está defendiendo a López y está defendiendo su repliegue hacia San Fernando, resulta que está desde la distancia complicado en una conspiración. El coronel Martínez no, por supuesto. No fue completamente... Entre paréntesis, esa calle que le sacaron de Asunción, Coronel Martínez, nosotros la instituimos en Fernando de la Mora. En Fernando de la Mora hay de nuevo una calle que se llama Coronel Francisco Martínez. Antiguamente se llamaba la que hoy es Víctor Aedo. Claro, Víctor Aedo. Stroessner le cambió. Sí, señor. Stroessner le sacó el nombre por ser un traidor y le puso el nombre de Eduardo Víctor Aedo. La lámina 12, vamos a ir con Juliana. Vamos a mostrar aquí un dibujo aproximado de lo que era el rostro del coronel Francisco Martínez. Martínez fue capturado y al mismo tiempo homenajeado por el enemigo aliado por la bravura y heroísmo demostrado en el banco de Ilapoí. En un principio se negó a plegarse a las tropas aliadas como era una costumbre, se le obligaba a veces a pelear contra tu país y le fue ofrecido, porque él no fue considerado como un prisionero, se le ofreció. Incluida ella y su marido ausente en los procesos de San Fernando, Juliana recibió tortura y tormentos inimaginables. Como a todos los implicados se le aplicó el cepo uruguayana y pasó por varios juzgados. Yo conté 4 juzgados pasó por él. Algunos lo torturaron mínimamente, otros un poco más. Pero fue violada. Sí. Hasta que cae en poder el teniente coronel Silvestre Carmona, que lo torturó por 48 horas seguidas, a cuyo final obtuvo la confesión de Juliana de estar implicada en la pretendida conspiración contra López. Otro autor dice que ella nunca confesó. Y seamos sinceros. Cecilio Báez no dice que no dio a torcer, incluso le dice, le voy a amputar la mano y le dio el brazo para que la ampute. O sea, hay contradicciones. Aquí el tema importante es saber que una declaración forzada por la tortura no es válida, claro, en ninguna parte del mundo. Y eso es lo que además prácticamente... tuvo hambre, 39 kilos tuvo. Algo por el estilo. Juliana salió del campamento de San Fernando a orilla del Tebicuarú y pudo llegar arrastrándose hasta Itaguaté, donde después de sufrir nuevos tormentos fue fusilada por la espalda, que era la costumbre de fusilar a los traidores, el 21 de diciembre de 1868, junto a Benigno López, el hermano del mariscal y otros. Informado el coronel Martínez de la suerte de su esposa, pidió a los aliados incorporarse a su fila para poder luchar contra López, a quien responsabilizó la muerte de su mujer. O sea que aquí tenemos una especie de hombre que se propuso vengar la muerte de su mujer y se dispuso a pelear contra su comandante. De esta manera terminamos con el caso de Juliana y si usted me permite vamos a pasar al anteúltimo caso. Vamos a un corte ya, Pancha Garmendia, ¿verdad? No, es Dorotea Duprat. Ah, bueno, ¿cuántas láminas tenemos? Y son 3 láminas. Vamos a un corte, doctor. Sí, no hay problema. Vamos a un corte, vendemos y regresamos inmediatamente. De vuelta aquí en Diálogo Franco, estamos con el doctor José Luis Martínez. Está en buena forma, vos estás consumiendo mucho los productos de Indega. Sí, arroz el que compro. Arroz. El arroz. Pero el atún también te queda muy bien porque está muy delgado, doctor, te felicito. No, atún no. Atún no es tu fuerte. No es mi fuerte, pero el arroz de Indega compro ese azul y rojo.
Cerro Porteño, no puede ser otro. Está con nosotros Katia González, gran cerrista también. Enseguida ya va a compartir con nosotros la senadora Katia González. Seguimos, doctora. Bueno, adelante. Vamos a hablar de Dorotea Duprat de la Ser. Esa señora, una ciudadana francesa, era hija de Cipriano Duprat, esposa de Narciso Lacer y hermana de Aristide Duprat. Tenían un almacén de ramos generales grande, que luego es saqueado, tanto por los soldados paraguayos en la evacuación de Asunción y después por los aliados. Publicó sus memorias y por eso sabemos qué es lo que le pasó. En julio del 68, los hombres de su familia fueron encarcelados en Luque bajo cargo de estar implicados en el robo del tesoro público y de la conspiración montada para derrocar y asesinar a López. Intentó liberar a sus familiares reclamando la protección del cónsul francés, que era Couverville en aquel momento, pero Couverville prácticamente se desentendió del tema. Pasamos a la lámina 14 para ver cómo le fue a esta mujer. Y sus familiares, que son esos señores que acabamos de citar, Cipriano, Narciso y Aristide, fueron procesados en San Fernando y fusilados uno por uno sin que Dorotea fuera llamada o informada por Couverville, que le aseguraba que seguían vivos. Su nombre aparece en los cuadernos de Resquín, que es la lista ejecutada por esos procesos y que fue capturada. Esa lista fue capturada por los aliados en la batalla de Itaibasté. Ilusionada por los falsos informes de Couverville, esta señora evacua a Luque y luego se va a Piribebuy, la nueva capital, donde con su madre son, digamos, expulsadas de nuevo. Antes habría que decir que ellas de Luque se fueron por El Salado, lo que hoy es la ruta Luque-San Bernardino, esa zona más o menos, ahí, digamos, por ahí pasaron. En Piribebuy las expulsan, incluso le obligan a que gasten de su propio dinero para poder trasladarse hasta Ñú, ahí ya en la caravana a la destinada. Ya era, en este momento Dorotea ya era una destinada más con la madre, y cuando pasa por Coronel Oviedo le informan que en junio del año anterior, en junio del 69, le informan que en agosto del 68 sus familiares ya habían sido fusilados. O sea que ella estuvo un año sin saber de la suerte de sus parientes. Vamos a la lámina 15, por favor. Seguimos con Dorotea. Y ella responsabiliza a Solano López de los abusos y padecimientos que pasó con su madre. Hay otros relatos que dicen lo mismo. Silvia Cordal, Encarnación Bedoya y Ana Pereira. Silvia Cordal fue la nieta de Escolástica. Exactamente. Ellos eran parientes también. O sea que cuando llegan a la famosa localidad de Espadín, fueron rescatadas por los aliados, el comandante Moura de Caballería, que iba a buscar una sobrina brasileña que estaba en el grupo de la destinada. No llegó a tiempo, la sobrina había muerto 8 días antes, y Moura rescata a las destinadas, unas 1000 y pico mujeres ahí en Espadín. A partir de su paso por Ajos, la narrativa de Dorotea ya solo se centra en la necesidad de obtener comida y que sus pocas pertenencias no le sean robadas por los soldados que las custodiaban. Finalmente vamos a la lámina 16, que es la última de Dorotea Duprat. Y como dije recién, es salvada por un piquete de caballería del comandante Moura, y salva a las 2.300 mujeres destinadas que había llegado con vida hasta ese lugar. Hoy Espadín está en territorio brasileño frente a Igatimi. O sea que quiere ver, tiene que cruzar al lado brasileño. Dorotea al final de la guerra pasa a la Argentina y se radica en Chivilcoy y se casa con un francés de apellido Pechier, con quien tuvo una hija única, Clara, ¿verdad? Madame Duprat se convirtió en una gran benefactora de la comunidad de Chivilcoy, desempeñando actividades como escritora, conferencista, periodista y docente. Y ella al salir de acá escribe sus memorias y cuenta todo lo que le pasa, ¿verdad? Pero es una memoria con hechos muy crudos, y hay que tener un poco de estómago para leer lo que pasa. Y finalmente vamos a llegar a la última mujer de la noche, que es Francisca Manuela Pancha Garmendia, que es, vamos a decir, parte de nuestra mitología también, en cuanto a que habría sido una mujer deseada por Solano López, al cual se le negó, ¿verdad? Deseada, sí, pero no fue su mujer, ¿eh? No llegó a ser su mujer. Vamos a hacer rápidamente un flash, doctor, sobre esta mujer. Su padre fue ejecutado por el doctor Francia, como habíamos dicho, y la madre fallece enferma, enloquecida por esa circunstancia, ¿verdad? Es amparada por la familia Barrio, que es la familia de Escolástica que habíamos hablado. Francisco Solano López intentó seducirla, pero ella se opuso. Algunas versiones señalan que Solano López envió a la guerra al pretendiente de Pancho para sacarlo del medio. Eso está en el claro oscuro de la historia. Durante la guerra es incluida en los procesos de San Fernando por supuesta conspiración contra Solano López.
es sentenciada a muerte aunque no admitió su culpa. O sea que, digamos, es un poco difícil, bastante difícil, aceptar que una mujer haya estado en una conspiración cuando apenas sí podían firmar. Y sobre todo porque estaban fuera de la cuestión política. Sobre todo si, como la gente dice, que era el amante de Francisco Solano, ¿verdad? No tiene sentido. No tiene lógica, no tiene sentido. Centurión, el coronel Centurión en su obra afirma que Solano López se sorprendió al verla en la lista de sentenciados a muerte e intentó convencerla que admita su culpabilidad. Esto es falso, por la sencilla razón de que López no puede sorprenderse de ver en la lista cuando que en un lugar determinado, cuando la columna de López y el ejército coincide con el de Destinada, López le hace llamar a Pancha Garmendia. Además, ¿cuánto tiempo pasó de Humaitá prácticamente hasta la víspera de Cerro Corá? Ella murió en Panadero. Exactamente. Ella murió en casi Panadero. 20 meses. Ella murió en Panadero. Exactamente. Entonces la cuestión aquí es saber, si López se extrañó, ¿por qué la llamó? No. ¿Por qué la llamó? Entonces, ahí es donde empieza una serie de cuestiones que se contradicen. Pancha negó su participación, pero según Centurión finalmente la reconoció. López dispuso su ejecución marcando el nombre de Pancha con un lápiz en la lista de sentenciados. El padre Fidel Maíz, en su obra, desmienta a Centurión diciendo en su memoria que el propio Centurión le confesó que Pancha fue muerta sin causa alguna. Claro. O sea que estaba en la lista de sentenciados porque tenía que ser ejecutada. Así mismo. Y con esto, doctor, terminamos la historia rápida, sucinta, de estas 5 mujeres que si vamos a hablar más necesitamos... No, tenemos que hacer otro programa. Programa. Pero ya sabes que vamos a tener todos los lunes 30 minutos de historia, entonces vamos a irme echando... Felicidades por esa iniciativa. Vale la pena. Tenemos que conocer. Si no conocemos nuestra historia no podemos ser patriotas. Nadie ama lo que no conoce. Y estoy seguro que con tu participación y la de muchos otros historiadores nos van a permitir abrir los ojos y conocer la realidad del país. Así es. Gracias, doctor, muy amable. Gracias a usted y siempre a sus órdenes. Gracias. Estuvimos con el doctor José Luis Martínez Peláez, vamos a un pequeño corte y a la vuelta estamos con otra mujer. No es residenta, no es destinada, es paraguaya, es una luchadora, la doctora Katia González, senadora nacional. Credibilidad vas a tener poder dinero. Perdón. Estamos ya con la senadora Katia González. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, doctor? ¿Cómo estás? A la audiencia también. Contento de tenerte acá, para nosotros es un placer, coincide con este momento de la mujer, 24 de febrero, Día de la Mujer Paraguaya, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, entonces, bueno, le dedicamos todo el programa hoy a las mujeres y bueno, la mujer actual que representa un poco a la mujer paraguaya sos vos por tu lucha. ¿Por qué llegamos a esta situación, doctora Katia González? Bueno, y confluyen un montón de causales, ¿verdad? Creo que el análisis es multicausal, pero fundamentalmente hay que entender que en el Paraguay se está gestando un plan que de un tinte profundamente autoritario, un modelo hegemónico de copamiento que va a ser difícil que permita la construcción de una democracia, que permita la pluralidad, que las distintas voces de una sociedad como la nuestra puedan sentirse representadas. Y creo que empieza fundamentalmente en restarle la voz al Congreso, restarle credibilidad, hacer que el Congreso claudique, de esta manera desdibujar una institución que con sus luces y sombras representa a una parte importante de la construcción, digamos, de seguridad jurídica, de imagen país, de debate, donde podamos confrontar realmente ideas. Y acá se está polarizando el tema, invisibilizando al Congreso. El Santiago Peña, que no es más que la figura visible de un gobierno de facto que está sobre la calle España, empieza su periodo constitucional de una manera bastante incidentada, faltando absolutamente al respeto a las reglas de juego que tienen que regir la convivencia democrática en el Congreso. Y podemos dar un montón de ejemplos. La ley que aprueba la fusión de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios se aprueba, imagínese usted, con el dictamen de la Comisión de Equidad y Género. Una dirección que podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, podemos analizar, pero no corresponde. Efectivamente, no hubo debate, en 2 horas se llevó adelante eso. Posteriormente, otro importante, digamos, no sé, hoja de ruta, él quería crear un Ministerio de Economía. ¿Quién dice
que no se puede hacer eso, pero hay que pasar por los filtros, los debates. Está claro que no es el primero, ¿eh? En la época del Luis Alberto Riar, durante la época de la Guerra del Chaco, fue ministro de Economía, con ese nombre. Ministro de Economía, no ministro de Hacienda. Ya tenemos precedentes nosotros de tener ministro de Economía. Sí, y querían darle eso a Fernández Baldovino, ¿verdad? Y querían aprobar a como dé lugar la ley. Ahora, senadora, ¿vos crees que, hablando así entre nosotros en un paraguayo coloquial, ¿vos crees que le estabas pisando el callo a gente del gobierno? ¿Le molestaba tu presencia? ¿Querían sacarse de encima a Katia González? No, entre otras cosas, ¿verdad? Acá fue una señal muy fuerte, no solamente a las voces disidentes, al bloque opositor que hoy está conformando una bancada democrática. Yo siempre dije que el día que yo iba a entender el día que realmente molestaba, porque vos sabés, mi trayectoria lleva décadas. ¿Y por qué fueron por vos? Y porque necesitaban una señal fuerte, necesitaban una señal... ¿Y crees que van a haber más casos ahora? ¿Es probable que existan más casos? Es probable que existan más casos. El plan no se detiene si acá no hay una inteligencia colectiva y una reacción que yo creo que sí hubo. Una reacción importante. Cuando agencias prestigiosas internacionales, incluso la propia Comunidad Europea, el día de ayer saca un comunicado donde dice que ve peligrar la institucionalidad democrática en el Paraguay por sacarle los votos a un parlamentario, en tu caso con más de 100.000 votantes, de un plumazo. Hay un reconocimiento tácito internacional, pero el gobierno no analiza, no hace un autoanálisis, una mea culpa de la situación. No hace y probablemente no lo haga, por eso hay que seguir resistiendo, porque repito, lo que a ellos les interesa es llegar en el Congreso a los 30 votos, de manera tal a que puedan tener absolutamente arrodillados a instancias como la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General del Estado, y de esta manera controlar la situación procesal de Horacio Cartes. A Santiago Peña, lastimosamente, y a los tecnócratas que le rodean, le está importando muy poco la imagen país, le está importando muy poco la seguridad jurídica y la proyección y el crecimiento económico de un país que necesita condiciones y garantías para que el capital, tanto nacional como internacional, haga que nuestra economía pospandemia pueda realmente desplegar su real potencialidad. A ellos tienen como secundario y no esperaban esta reacción. Y el Paraguay genera sus anticuerpos y lo ha hecho en varios momentos de nuestra historia, y eso es lo que no tiene en cuenta Peña. Entonces hoy no sabe cómo salirse de este enredo, esa es la verdad. Entonces se va con una cara realmente impostada. La gente probablemente se le ría a Peña cuando él se va a querer vender un país de floreciente seguridad jurídica, cuando acá estamos viendo todo lo contrario. Senadora, tratando de hacer un ejercicio de empatía, vos ya tenés experiencia, estuviste como diputada, ahora senadora, estando en el 6º mes de tu gobierno, todavía prácticamente en la aurora de tu periodo de 60 meses, acabas de consumir 5 o 6 meses, tomar una decisión tan drástica como esta, ¿se hizo un sopeso costo-beneficio, riesgo-beneficio? ¿O fue una decisión, no me interesa, quiero la cabeza de Katia González al estilo de Juan el Bautista? Yo creo que esta gente toma dentro de todo decisiones viscerales y está lo que resulte. Lo hicieron en la enmienda, en el 2017. Es más hormonal que racional. Y en muchos sentidos sí, un hombre que tiene tanta, digamos, o que se siente tan impune y tan poderoso, que se ha paseado por este país durante prácticamente toda su vida, donde la primera vez que votó fue pasado ya los 50 años, donde compró convencionales y un partido. Entonces él cree que realmente todo le tiene que salir barato. Y hoy estamos en un momento realmente crucial. Lo estuvimos ya en el año 2017, cuando se sacrifica la vida de Rodrigo Quintana, y que fue también una decisión que se toma así, ¿verdad? Vamos a llevar adelante esto y no me importa, y yo quiero mi enmienda, porque resulta que estoy en el quincho, estoy reunido y se me antoja a mí tener mi enmienda. Y creo que eso fue un poco lo que pasó, ¿verdad? Yo conté algunas
anécdotas, aunque no me gustaría que esto quede realmente en el anecdotario, porque creo que esto hay que superar el personalismo. A mí me tendieron una oportunidad, un puente, en un lenguaje político muy directo, que era el hecho de que querían que me vaya y me reúna con Cartes, ¿verdad? ¿Y tu posición? Y mi posición fue no, yo no tengo por qué reunirme con un civil. Katia, ni se vende ni se alquila. Ni se vende ni se alquila, porque creo que los hombres y las mujeres no pueden estar por encima de las instituciones, no podemos doblegar nuestros principios. ¿De qué serviría una Katia de utilería en el Congreso? Porque obviamente que esa conversación iba a tener un costo que era callarme. Si yo no voy a poder representar a los 100.000 personas que fueron ese domingo caluroso de abril a depositar su voto de confianza por una trayectoria que venía, digamos, de distintos ámbitos siendo probada. Yo empiezo como concejal de mi ciudad con 1.087 votos, doctor. Yo entro a la concejalía con 1.087 votos. Villa Elisa. Villa Elisa. 54.000 votos en la Diputación y más de 100.000 votos hoy en la senaduría. Estamos haciendo un camino, estamos, digamos, intentando con nuestras imperfecciones, con nuestros desatinos, con nuestras fortalezas, no decepcionar a aquella gente que decida apostar a un liderazgo femenino, disruptivo, no tradicional, sí, porque esos son, digamos, los condimentos que, digamos, engloban a este liderazgo que se puso a consideración de la ciudadanía. Adorna tu personalidad, esos tres argumentos, claro que sí. Ahora, tengo que hacerte una pregunta. Vos sabés que yo no soy periodista, ¿verdad? Entonces no tengo mala intención. Pero cuando insinuaron aquel puente, aquella bisagra que vos manifestaste, habrá sido antes de fin de año, ¿verdad? No, ya fue yo me entero y realmente tengo la certeza de que a mí me iban a echar el 25 de enero de este año. Vos ya sabías ahí. Sí, yo ya sabía, se venía una campaña de odio que estaba muy bien identificada en sus actores, entonces empieza eso a subir de calibre, de nivel, ya empiezan a inventar, digamos, en esta era de las noticias falsas, un montón de situaciones. Esa entrevista que te pidieron fue entonces después de Año Nuevo. Fue ya en la primera semana de febrero. Febrero. Sí, la primera semana de febrero. 25 me avisan. Mira, esto se decidió hoy. Me llaman el día que se decidió en el Quincho. O sea, te avisó alguien que estuvo en esa reunión. Exactamente. Entonces me avisa esa persona, como hoy ya, me queda todavía, digamos, analizar mucho cuál fue el objetivo de esas llamadas. Y en la semana de febrero me piden a mí que me reúna con Cartes. Katia, si tuviéramos que parar la pelota y mirar el retrovisor, ¿hay algo que hoy, estando fuera del Congreso, que te avisaron ellos, vos podrías cambiar, rever esa posición? No, yo estoy sujeta a permanente revisión individual, en el sentido, digamos, de crecer también, ¿verdad? Yo empiezo con un nivel muy alto de histrionismo, digamos, si es que ustedes ven, mi barramos del Poder Judicial literalmente era una escoba y un megáfono, y yo fui cambiando también y entendiendo y adaptando. Creo profundamente en el diálogo como una herramienta de construcción política. Creo que la democracia no es levantar la mano y quien tiene mayoría. Cuando algo se tiene que votar, implica el fracaso de la democracia. Porque siempre que se puedan llegar a consensos y acuerdos es donde realmente nosotros estamos caminando hacia la construcción de felicidad colectiva. Entonces, que yo puedo cambiar muchas cosas. Seguiré haciéndolo, pero no a costa de mis principios y de mis valores. O sea que todo tiene un límite. Yo iba a seguir denunciando y probablemente eso era lo que más asustó, porque empezamos a tocar a gente del clan, a gente muy mimada, a gente que le adoraba a Cartes, que no tiene, digamos, tiene dos neuronas y están peleadas, pero le adoran al patrón. ¿A quién le tocaste? Y le tocamos a Hernán Rivas, por ejemplo, ¿verdad? Hicimos una investigación con el diputado Raúl Benítez. Pero él es indefendible, doctora. Entiendo, pero para ellos no miden en tiempo. ¿Acaso González Daer no fue 7 veces presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados? ¿No fue el árbol que daba frutos? Sí, claro. Hermano querido. Claro. ¿No fue la persona que
Pero vos crees que Rivas es muy importante para la HC. No era Rivas solamente, ¿verdad? Era el resto que se venía. Bueno, ¿y quién más fue Rivas y quién más fue...? Y bueno, nosotros hicimos las denuncias desde que venimos, fueron 15 años que venimos denunciando. Galeano también, ¿verdad? Fuimos una persona muy presente en el periodo anterior en sus denuncias. Tocamos a muchos impresentables de las carpas cartistas, ¿verdad? Y un enfrentamiento histórico que tenía con esta momia maquiavélica ya desde mis épocas de gremialista, ¿verdad? La momia maquiavélica. Claro, al servicio del príncipe narco. Mira un poco, qué buena definición. Vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos inmediatamente con la... Bueno, parte final ya de la programación, son las 22 horas 10 minutos. Katia, ¿cómo está, doctora, el tema de tu defensa? ¿En qué estadio se encuentra hoy? Bueno, nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad, básicamente por la violación del derecho a la defensa. Sí. Estamos empezando a escribir 4 horas y 21 minutos. Eso es lo que le llevó al Congreso Nacional, a esa mayoría coyuntural de 23 personas, violentar la Constitución Nacional. 4 horas y 21 minutos le llevó levantar la mano de una manera grosera, cobarde, donde el... ¿No te notificaron? No me notificaron. No me notificaron del nivel acusatorio, no me dieron oportunidad del ejercicio del legítimo derecho a una defensa digna donde uno pueda contrastar pruebas. Utilizaron al eslabón más débil, que es a los trabajadores, para montar esta farsa que hoy se convirtió en una tragedia para el Paraguay. Tragedia por la imagen que estamos proyectando, tragedia porque realmente esto va a implicar un retroceso importante, por más que el canciller se pase gritando que vivimos en un Estado de Derecho y tratando de imponer un concepto que todos los días se ve que está siendo menguado por un grupo hegemónico, por un grupo autoritario que quiere que las cosas se hagan a su modo y que no importa el precio que tenga que pagar la República con tal de satisfacer los caprichos de esta claque que ojalá realmente sepa encontrar un muro de resistencia en la Corte Suprema de Justicia. Hoy depende de nuestra Corte Suprema de Justicia y de nuestra Fiscalía General del Estado restablecer el Estado de Derecho en el Paraguay. Si ellos priorizan sus cargos... ¿El informe de la Fiscalía es vinculante? No es vinculante, pero es un informe referencial que también nos va a dar la temperatura de qué se viene. El Contralor General salió muy a favor tuyo. Y salió a favor después de haber creado también un problema absolutamente innecesario cuando tenemos más de 100 comisionados en la situación de Torales, tanto en la Cámara y vos sabés, porque manejaste distintos roles dentro del Estado y los comisionamientos son figuras cotidianas. Surgieron otros casos incluso. Y por eso, y un legislador no tiene por qué ocuparse de los recursos humanos. Claro. Para eso está toda una estructura que se paga, que paga el pueblo paraguayo para que se ocupe. Nosotros tenemos que ocuparnos de legislar. Imagínate si tenés que estar otra vez controlando la asistencia de tus funcionarios. O que cuando vos estés en comisión... Eso sí que sería una sinecura, un pago exorbitante para algo poco efectivo, ¿verdad? No tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Tengo otra pregunta, senadora, brevemente dentro de esta situación. La presencia de Robert Nephew, representante del Sistema Anticorrupción de los Estados Unidos, yo sé que en otra ocasión te reuniste con él. Sí. En este momento vos no sos senadora activa, sí, pero sos una mujer pública referente y tu nombre hoy está en rojo. Cuando aparece Katia González es alerta en todo el mundo porque saben que fue destituida injustamente de su cargo. ¿Está previsto que puedas conversar con él? No está previsto por el momento, pero sí yo quiero hablar de una situación de grave retroceso en la lucha institucional por la desactivación de la corrupción y la impunidad. Nosotros estamos viendo señales que también son autoritarias. Acá había un esfuerzo medianamente colectivo y coordinado en distintos niveles, era multinivel, en el tema de las políticas de transparencia y desactivación de la corrupción. Nosotros tenemos un retroceso importantísimo en este gobierno. Por ejemplo, la eliminación de la CENAC o la invisibilización de la Secretaría Anticorrupción,
la no aprobación por parte de los presidentes de las cámaras del funcionamiento de los frentes parlamentarios contra la corrupción y la impunidad, que fue un esfuerzo colectivo que se logró en el periodo pasado, donde aprobamos la ley de conflicto de intereses, donde aprobamos leyes para dar a publicidad las declaraciones juradas, donde estábamos trabajando en la ley de abuso de funciones. Todo eso está en retroceso. Acá se tienen que disparar las alertas y yo creo que Estados Unidos, que tiene una política, digamos, anticorrupción focalizada en cuanto a sus delegaciones diplomáticas, como otros son en el medio ambiente y otras delegaciones diplomáticas en otros aspectos, debe estar preocupado. Porque acá hay un retroceso en la ley de acceso a la información pública, hoy ya no se está motorizando, tenemos apenas 10 años de esa ley. Sin embargo, ya no tenemos portales amigables, no se carga toda la información. Acceder a una información pública hoy cuesta llegar y tener que llegar hasta la corte a través de un proceso de amparo. Entonces, creo que el tema anticorrupción en el Paraguay ha sufrido un deterioro que implica, digamos, justamente también la perversidad del plan hegemónico de este grupo, que ojalá le plantemos cara no solamente a estas injusticias cotidianas, sino entender que nos va a costar mucho más caro a los paraguayos y paraguayas tener que resistir a un régimen, digamos, dictatorial. Ojalá, senadora, porque hemos visto que varios embajadores te invitaron, dieron muestra de solidaridad, de apoyo, pero a veces a mí me gusta más la palabra misericordia. La palabra misericordia es una frase compuesta que tiene miseris y tiene cordis, ¿verdad? Tenés que tirar la cuerda, pero con el corazón ayudarla a levantarse, a recuperarse. En tu caso particular, sos una mujer, sos mamá, tenés que encargarte de tu familia, te quedaste sin un salario, no estás ejerciendo la profesión. Disculpame que te pregunte, ¿verdad? Pero es mi obligación, si querés poder responder. ¿De qué vivís en estos momentos, senadora? No, en este momento estoy viviendo del vuelto todavía, ¿verdad? Yo soy una persona bastante austera. Yo creo que los parlamentarios tenemos, si no sabemos administrar, yo tengo un vuelto todavía del año pasado. No me va a faltar trabajo. Me encanta la docencia. Creo que ya no sé si litigar, te soy sincera. Volver a los tribunales, a mis comienzos. Si tengo que hacerlo, lo haré por una cuestión de supervivencia, pero ojalá que realmente podamos construir un proyecto y que pueda tener un trabajo que me permita hacer lo que hoy estaba haciendo, que era un poco de pedagogía también en mi lugar de trabajo, que era el Congreso Nacional. Finalmente éramos minoría, pero por la pinta que ni siquiera están dispuestos a tolerar a las minorías, porque teniendo mayoría fueron capaces de hacer esto y asestarle un golpe. Personas que no tuvieron un voto. El caso de Antonio Barrios, 0 votos, suplente. Nano Galaverna, el hijo de la momia, 0 votos, suplente. Retamoso, 0 votos. Personas que votaron y destruyeron a 100.000 votos. Y ninguno de esas 23 personas que me votaron tuvo más de 100.000 votos. El único fue Beto Ovelar, que dijo una frase súper interesante cuando fue abordado esa mañana. Cuando le preguntan por qué él cambiaría una posición histórica que tuvo en las 6 pérdidas de investidura que se llevaban adelante en el Congreso Nacional, y que justamente yo las estudié en mi tesis de maestría, donde él votó siempre en contra. Y él dijo, de lo que no se puede hablar es mejor callar. Y nosotros sí podemos hablar y no nos vamos a callar, a diferencia de él. Está bien, me parece bien, me parece muy importante. Ahora, yo creo que es importante, yo veo, en el caso particular de los expresidentes, no tenemos jubilación, ¿verdad? Vos ves, yo soy médico de profesión, me dedico a esto porque tengo que sobrevivir, esa es la realidad. Vos no sé, supongo que vas a tener aspiraciones políticas, supongo que vas a participar en las próximas elecciones municipales, las elecciones generales, necesitas recursos. Te hago esta pregunta porque de repente es importante que la gente tenga también una noción claramente de lo que va a hacer. Katia González va a volver a candidatar, vas a seguir peleando tu reinserción, tu reincorporación al Congreso, pero amén de eso, vas a seguir activando políticamente, visitando a la gente, haciendo campaña,
para tus próximas aspiraciones políticas? Bueno, realmente una persona que no analiza la situación y no hace una autocrítica profunda no va a poder superar las cosas que tiene que hacer. Yo tengo que hacer un espacio de reflexión personal para reencontrarme conmigo misma. Bueno. Creo que es prematuro hablar de un proyecto político, pero sí me gustaría hablar de un proyecto político colectivo. Hoy el Frente Democrático en la Cámara de Senadores está haciendo un esfuerzo increíble por primera vez después de esta lista tan infraterna como fueron las listas de selección, digamos, preferencial, hicieron que cada uno se convierta en una suerte de isla. Hoy se está tratando de unir... ley fratricida. Sí, así es. Se está tratando de unir nuevamente y proyectar una imagen de resistencia, que es lo que nos queda, para que no sigan ocurriendo este tipo de hechos y para realmente denunciar y decirle a la ciudadanía: no podemos ser cómplices de lo que está pasando. Entonces yo estoy colaborando con Ignacio, ¿verdad? Una excelente persona que entra en la suplencia, lo cual nos obliga también a los partidos políticos, a los movimientos, a pensar en el doctor Ignacio Iramay, a pensar en nuestros suplentes. Yo no me imagino una mejor persona para sustituirme en este tramo largo que queda en el caso de que la Corte reciba avalar esta arbitrariedad y jugarse simplemente en su zona de confort. Y creo que tenemos que empezar a pensar que las líneas políticas tienen que respetarse, que tenemos que ser capaces de asumir un compromiso, que es esto, ¿verdad? Es comprometernos realmente con la ciudadanía a cumplir determinadas líneas. Y en mi caso yo sinceramente estoy muy tranquila porque sé que el doctor Ignacio Iramay no solamente le avala una trayectoria de vida, de lucha, una trayectoria familiar, de mucha resistencia en la dictadura. Su padre fue exiliado. Y va a poder seguir representando las voces de los 100.000 compatriotas que depositaron su voto de confianza. Y a partir de ahí también sé que él va a ser un gran articulador y una persona muy presente dentro del Frente Democrático, como lo son los compañeros del Partido Liberal, del Partido Demócrata, del Partido sí, Frente Guazú. Efectivamente, hay una serie de multipartidos que están realmente ocupados de esta coyuntura. Ahora, cuando se va el presidente Peña a España y dice que él no fue financiado por Horacio Manuel Cartejara y que Horacio Manuel Cartejara no es el dueño de Banco Baza, bueno, me imagino que no le crees, no te pregunto eso. ¿Qué quiere transmitir con eso? El embajador de España no le informa a los medios lo que ocurre acá. ¿A quién le quiere engañar? ¿Qué información quiere transmitir? No, realmente el problema de Peña es psiquiátrico. Porque si él piensa que la gente no se entera de lo que está pasando en el Paraguay, es porque vive en una situación donde debería replantearse si quiere seguir con esta mitomanía continua los próximos 4 años o si realmente prefiere nomás el silencio prudente antes que esta situación que no se sostiene y que motiva la risa, ¿verdad? Porque claro que están informados. Lo de Cartes es una cuestión conocida a nivel internacional. Hay informes que hablan, digamos, de que el Paraguay hoy es el epicentro donde hay una alerta muy importante, no solamente en la fragilidad institucional, sino que compartimos rutas de narcotráfico, de contrabando, de trata de personas, de crimen organizado. Entonces tenemos una situación que es real en el Paraguay. Es significativamente corrupto, no fue una vez, fue 2 veces, tiene la amarilla, no sé cómo te explico, falta solamente ya el hecho de que sea deportado, ¿verdad? Sí, en realidad falta que nuestras instituciones republicanas funcionen, porque esperar que otro país haga lo que el Paraguay tiene que hacer también es una aspiracional, creo que no debería guiar nuestra conducta. Acá la Fiscalía es la que tiene que funcionar. Hay situaciones que son irrefutables, que vienen no solamente de informes de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos. Hay que leer nomás. Hay que tener una lectura política correcta para ver que hay responsabilidades de muchas autoridades en preservar esta frágil institucionalidad y no demolerla y destruirla para convertir al Paraguay en un crisol del crimen organizado en donde ya sencillamente no tenemos ninguna garantía.
Porque cuando vemos también a la política, que parece tan lejana y abstracta a los problemas cotidianos, hay que tratar de decir que en este país sin democracia no va a haber salud, no va a haber educación, no va a haber transporte público digno, no va a haber medicamentos en los hospitales, no va a haber un salario digno a los profesores, a los médicos que hoy estuvieron reclamando. Nosotros necesitamos tener instituciones fuertes para que esos impuestos que siempre son limitados se distribuyan no a las claques y a las cúpulas perversas, sino que realmente podamos brindar las condiciones para que este país, nuestro país, que no es el país de ellos, pueda definirse. Y ese es el rol que tiene que cumplir hoy el ciudadano paraguayo, doctor. El país que queremos y el país que hoy tenemos con esta gente. Finalmente, senadora, me hablaste de que tenía mucha resiliencia, que tenía una gran capacidad transgresora, que tenía una gran empatía. Cuando ocurre el fenómeno Milei en la Argentina, muy poca gente le dio al principio chances, sin embargo fue creciendo. ¿Vos avisorás, ves en la atalaya de tu vida que se perfila alguien que pueda tener ese perfil a lo Milei para ganar las elecciones en el 2028? A lo Milei, por favor, no. Bueno, me refiero en sentido transgresor de planteamiento, no ideológico. Sí, no, por favor. No, yo creo que tenemos que seguir construyendo y que los proyectos individuales no van a cuajar en nuestro país. Tienen demasiados inconvenientes y fracturas. Porque la ciudadanía está muy descreída. Está descreída y es lógico que lo esté. Se siente permanentemente estafada, claro, se siente permanentemente estafada por su clase política y hoy hay que hacer un esfuerzo doble. En primer lugar, de una unidad que ofrezca una alternativa. Si somos capaces de construir un proyecto político alternativo, liberado de egos,